Estamos una vez más de vuelta con la historia y continuamos, como en nuestros programas anteriores, con nuestro invitado de honor, nuestro maestro y guía en el programa, el maestro Roberto Lozano Batalla. Continuamos hablando no solamente de sus recuerdos y sus memorias, sino de su búsqueda permanente acerca de la historia de Buenaventura, porque si bien él ha consignado parte de su trabajo investigativo en esta obra, Crónicas Históricas de Buenaventura, es también cierto que el maestro Roberto Lozano Batalla continúa incansablemente cruzando datos, haciendo registros, comprobando, investigando. Él no se ha quedado solamente en una pieza bibliográfica. El maestro es entonces un historiador permanente y activo de la ciudad de Buenaventura y su quehacer. Continuamos entonces en nuestro programa hablando acerca de la trayectoria y de los aportes que ha hecho en esta ciudad el Club Rotario y de muchos acontecimientos que en el ir y venir de la historia y en la trayectoria de esta institución pues se han sucedido y que el maestro Roberto Lozano Batalla, acudiendo a esa riqueza que nos ofrece el lenguaje conversado, pues él puede aportarnos. Es un gusto de nuevo tener nuestro programa, maestro, y muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Igualmente gusto para mí, Gersaín, y un gran honor, pero insisto en decirle, el honor no es solamente para mí, es para mi familia. Se lo agradecemos mucho. Bien, maestro, y sabemos que, o esperamos que así sea también para los habitantes de Buenaventura, para los presentes y las futuras generaciones. Hacemos con mucho compromiso este trabajo, conscientes de que el lenguaje conversado, esta opción, este formato de la televisión nos permite profundizar y entrar en matices que por muchas razones no nos puede ofrecer el lenguaje escrito. Si bien este es un trabajo que invitamos permanentemente a consultar y del cual yo me alimento para poder hacer el trabajo con usted, pues queremos ofrecer en las opciones de la conversación esos recuerdos y esos recovecos que hace uno cuando está conversando y que enriquecen la historia. Correcto, sí señor. Bueno, nuestro programa de hoy les recordamos a nuestros televidentes, seguimos entonces compartiendo anécdotas y detalles de lo que ha sido el aporte de esta institución tan representativa en Buenaventura como es el Club Rotario. Bueno, para retomar, yo quiero mencionar que el 8 de febrero de 1878 fue cuando se inició la construcción del ferrocarril desde Buenaventura hacia Cali. 3 años más tarde, el 26 de enero de 1881, hubo un gran incendio en la ciudad. Decimos ciudad porque nos acostumbramos a ese vocabulario, a esa identificación. Pero en 1881, 3 años después de que se inicia la construcción del ferrocarril, repito, de Buenaventura a Cali, nosotros éramos una población de 3.000 personas y 3.000 personas en Buenaventura significaban pues un caserío muy aislado, no poblado la isla de Cascajal pues como ahora la vemos, ni someramente. Y entonces cuando se dice que el incendio devastó una gran cantidad de casas y que también consumió los archivos, porque algún tipo de archivo tenían que tener ya en esa época, la estructura organizativa lo demanda, pues los dejaron en la ruina prácticamente. Pero en 1881 Buenaventura no era Valle del Cauca, pertenecíamos al Estado Soberano del Cauca. Apenas en 1910 tuvimos una segregación que hizo el gobierno nacional y pasamos a ser territorio vallecaucano. Entonces en esa época el Estado Soberano del Cauca creó la Ley 63 encaminada a reconstruir a Buenaventura y la hablaba así en forma genérica, reconstruirlo, y entonces se empeñaron en tratar de que eso funcionara. Lo cierto es que la historia nos refiere de que esa ley jamás se puso en práctica. No lo refiere, es decir, la historia dice que no se ha puesto en práctica. Sí, no se ha puesto en práctica, jamás se ejecutó. Así nos ha ocurrido al correr de la vida con otras leyes también, como la que era para el rescate de las honras a los héroes del Tritonia y que nunca se concretó. Una ley que está allí,
que fue aprobada, pero que no se ha hecho valer. Entonces, se intenta con esa ley hacer alguna cosa, pero no se logra. Luego, casi 50 años más tarde, surge otro incendio memorable en Buenaventura, que es el 26 de enero de 1931, el cual destruye, lo habíamos hablado en el capítulo anterior, destruye lo que era la calle del comercio en Buenaventura, que era un tramo desde el edificio del café, o sea, donde está el supermercado Olímpica, hacia la loma, un tramo de unos 400 metros, pero en doble hilada, porque así eran las construcciones, en doble hilada. Una hilada que miraba al mar y otra hilada que miraba al interior de la isla. Todo eso fue destruido por el fuego, lo destruyó. Y más adelante, en 1939, nace el Club Rotario. Y junto con eso el Club Rotario rememora la Ley 63 e intenta con sus fuerzas, con sus juveniles fuerzas, poder hacerla valer para que entonces se aplique en beneficio de la reconstrucción de Buenaventura. Pero lucharon y tampoco consiguieron nada. De esto se dice precisamente que los Rotarios son un club cívico-social, mas no constituido por políticos o políticos actuantes, y entonces quizá faltó el respaldo político tanto para el incendio de 1881 como en esta ocasión, y la cosa se perdió, tampoco se consiguió. Sin embargo, el plan que habían trazado, en que se apoyaban los Rotarios para reconstruir a Buenaventura, era porque ya se conocía un proyecto de un ingeniero Taylor, de la empresa estadounidense llamada Morrison Concrete Pile Company, lo cual ellos proponían en la reconstrucción de Buenaventura, si era que la Ley 63 apoyaba el resultado, para nivelar la ciudad, es decir, quitar la loma de la avenida de la calle Sexta que tenemos hoy, la calle de los Bomberos, se eliminaba esa loma, se nivelaba, y también se nivelaba la loma que ahorita nos sirve de apoyo a Hidropacífico, esa loma alta que tenemos allá, como también se pensó en que se rebanaría, en parte por lo menos, la loma que soporta a la catedral. Esas tres lomas principalmente serían las que se rebanarían pues para conseguirla. Entonces el plan era bonito y estaba tasado en $4 millones. Pues la suma les resulta insignificante, memorizando el detalle, a nuestros días resulta insignificante, pero recordemos que el contrato que hizo el gobierno nacional con el ingeniero Francisco Javier Cisneros para hacer la construcción del ferrocarril desde Buenaventura hasta Cali, que son 174 kilómetros, que contienen 121 puentes, que contiene 15 túneles. Todo eso se amparó con un presupuesto de 6 millones de pesos. Entonces tenemos pues que el esfuerzo se hizo y el plan se abocó por el buen camino, pero tampoco dio resultados. Sí, se perdió esa oportunidad, tampoco pudimos hacerlo más. Luego nuestra historia brinca y del año 1939 saltamos a 1961, estamos hablando de unos 30 años más tarde. En esa actividad del Club Rotario estaba como presidente del Club Rotario el reverendo padre Antonio J. Ruiz, muy recordado en Buenaventura, muy querido, en semejanza de cariño como el señor Gerardo Valencia Cano. Este sacerdote fue el creador, a nombre de los Rotarios, del Colegio Salesiano, que tanto aporte le hace a Buenaventura hasta el presente. De 1961 saltamos a 1968 y nuevamente los Rotarios cogen impulso y fue creado el ancianato de Buenaventura. Y el San José. El San José. Ese ancianato, digo yo, que es una casa
en la cual esperamos ser acogidos todos los vejetes de ahora, ¿no? Entonces, mire usted, desde el año 68 viene dando el servicio correspondiente. Avanzando en 1970, nuevamente el Club Rotario reaparece en notoriedad y estaba de presidente Armando Caicedo Naranjo. Armando Caicedo Naranjo es un tumaqueño que fue 2 veces alcalde de Buenaventura, en 1957 y 1967. Este hombre también fue secretario de Agricultura departamental y vivía muy bien relacionado. A esa persona debemos el edificio de lo que es ahora mismo el Colegio Pascual de Andagoya, ya que Néstor Urbano Tenorio, que consigue este colegio en el año 43, 13 años más tarde, el colegio seguía sin tener inmueble, y él con sus conexiones departamentales logra la correspondencia de parte de la gobernación y entonces se crea la construcción de ese edificio. Por cierto que es anecdótico referir que en la orden que se le daba a él, la autorización que se le daba, decía: usted va a tener 200,000 pesos, oído, 200,000 pesos, no dólares, 200,000 pesos para hacer esa construcción, lo que es ese edificio que usted ve allí, ese edificio, pero junto con ello tiene que hacerle también el alcantarillado a la calle Valencia. Y Armando Caicedo Naranjo, con los 200,000 pesos, nos entregó el inmueble que tiene ahora mismo el Colegio Pascual de Andagoya, y también le hizo el alcantarillado que todavía usa la calle Valencia, que ese alcantarillado ya está siendo obsoleto porque nuevamente en la final de ese alcantarillado, en el desagüe, las tierras han venido aumentándose y entonces el desnivel que debiera tener está siendo taponado, y es la razón por la cual las aguas se nos devuelven en el Pueblo Nuevo y nos causan las inundaciones. Hay un desafío enorme para los responsables del tema de infraestructura acá. Indudablemente. Sí, nos referíamos a la circunstancia de que Armando Caicedo Naranjo fue la persona que logró entregar el edificio del Pascual de Andagoya, que todavía está en servicio plenamente, y también el uso del alcantarillado, que él fue el realizador de esa construcción con el apoyo que dio la gobernación departamental de 200,000 pesos. Una suma pues irrisoria, 200,000 pesos no compran una gaseosa hoy en día. Bien, pero entonces estábamos hablando de 1970 y decíamos que Armando Caicedo Naranjo había sido el presidente del Club Rotario, y en esa epopeya de 1970, Armando logró la visita del presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. Eso significó para Buenaventura el que se pudiera hacer el primer plan de desarrollo que tuvimos en la ciudad y que ejecutó la CBC. Entonces miremos que los rotarios han hecho cosas de gran impacto, muy de vez en cuando, pero cuando se presentan, proyectan muy bien. Maestro, yo quisiera preguntarle, no sé si usted lo tenga preparado allí, pero un poco he escuchado a adultos de la ciudad que ese plan de desarrollo de Buenaventura implicó todo un movimiento, una movilización, una serie de marchas, de protestas. ¿Qué recuerda o qué sabe usted acerca de ese tema, de cómo surgió ese plan, que fue fruto de movilizaciones? Incluso para la época estaba entonces Monseñor Gerardo Valencia Cano, y que él desde sus posibilidades también contribuyó a que se dieran como todos esos esfuerzos cívicos. Sí, lo que yo puedo mencionar es que surge la ley nuevamente como la ley 63 y no se ejecutan. Entonces, cuando surge esta nueva oportunidad que nos da Carlos Lleras Restrepo, surgieron resistencias y las cosas no se concretaban. Entonces alguien se sacó la camisa, se le salió el apellido y entonces empezaron a buscar soluciones a la brava, porque generalmente, lastimosamente, tengo que usar este canal para poder decirlo, se ha vuelto costumbre en nuestra patria que si no hay protestas, si no hay vandalismo en las calles, si no hay estas cosas, no llama la atención, la ley no le escucha a uno. Usted quiere hablar, usted va en busca de las autoridades y nadie le para bolas hasta que usted ya se vuelve vulgar
se atrofian las cosas allí y es cuando le viene, ¿qué es lo que le pasa, hombre? ¿Por qué es que está bravo? No debiéramos esperar estas circunstancias, pero sucede. En aquella ocasión pasó la misma cosa y ese plan de desarrollo fue de inmensa solución para Buenaventura, porque Buenaventura estaba atascado sin infraestructura. Lo que teníamos era la superficie, pero no teníamos canales, no teníamos canales de movilización de aguas negras y cosas tal, y todo eso lo logró. Ese plan de desarrollo fue el primero que se hizo, porque más adelante la CBC hizo otras obras mucho más grandes, mucho más avanzadas, pero esto fue la base principal y la dio el presidente Carlos Lleras Restrepo. Y eso fue entonces lo que en su momento se conoció como el movimiento cívico del año tal, sí, algo así como el año... No. Sí, señor, 74. 74. Ya. Cuando vino el presidente del año 70, mire que en el 74 ya estaba inclusive otro presidente, pero las cosas no se ejecutaban. Sí, se ordenan, pero no se ejecutan. Eso, vuelvo a decirles, fue lo que pasó con Belisario Betancur Cuartas cuando autorizó un centro de convenciones para Buenaventura en 1985 con la ley 11 de enero 8 y ordenaban hacer un centro de convenciones en Buenaventura en la cual se iba a rendir pleitesías tanto al buque ARC Andagoya como también a los héroes del Tritonia. Pero esa es la hora, desde 1985 al presente van casi 30 años y nunca se ha ejecutado, porque pareciera ser también que el político de turno no quiere retomar esas obras, quizás pensando que el crédito se le va a dar al que consiguió la ley, que debiera ser, pero es que el hecho que el otro la haya hecho no quiere decir que alguien no la haya ejecutado, entonces por lo menos por esa parte debiera ser, pero cada quien tiene su punto de vista, el punto de vista mío es este y los otros no le ven el camino, entonces no sienten ganancia y allí se queda. Usted ha mencionado a propósito de ese tema el ARC Andagoya y en el libro pues lo ha referido, pero aquí en el programa no hemos tenido espacio para poco hablar acerca de eso. ¿Por qué es importante en la historia de Buenaventura ese buque que ya pues pasó ahora hacia la historia? Ese buque se hizo en astilleros de Inglaterra y era de escaso tamaño, tenía más o menos unos 8 o 9 metros de ancho, por decirlo en un lenguaje más coloquial, unos 8 o 9 metros de ancho y unos 28 o 30 metros de eslora, o sea, de largo. No era muy grande, pero fue el primer buque asignado por el gobierno nacional de servicio a la costa del Pacífico. Entonces hizo patrullaje permanentemente por 30, 40 años, en sacrificio, llevando el alimento, llevando la medicina, llevando y trayendo, ¿no? Según la necesidad de fuera. Era el mensajero permanente de nosotros. Es la labor que generalmente hace la infantería, la marina colombiana en beneficio del pueblo, que generalmente no se ve porque no lanzan lucecitas de bengala, ¿no? No gritan, aquí voy, aquí estoy haciendo, pero lo están haciendo permanentemente. Sí, señora. Sí, entonces estábamos en el caso de la CBC en 1970, luego los Rotarios vuelven a reaparecer notablemente, me refiero en 1984, pues por gestión de los Rotarios precisamente se logró que viniera a la ciudad el presidente Belisario Betancur Cuartas y entonces los Rotarios le presentaron una maqueta en la cual se podían apreciar la ubicación que tenían en Buenaventura unos tanques gigantescos que almacenaban combustibles inflamables y esos combustibles inflamables estaban en Buenaventura situados inmediatos al Hospital Central Santa Elena, que ya no está en servicio, pero ahí era el hospital nuestro. Y junto con eso, esos tanques quedaban muy cercanos también al Puente del Piñal. ¿Y qué pasa con que estén en el Puente del Piñal? Que se inflama un tanque de esos, explosiona y bota el Puente del Piñal. ¿Y qué pasa con eso? Pues que esa es la garganta de Buenaventura, la garganta del cerebro de Buenaventura, es lo que nos une al continente. Y que si el Puente del Piñal se nos llega a afectar en definitiva, pues va a ser un desastre para todos nosotros y para la economía nacional. Entonces había que proteger tanto a esos enfermos, a la ciudadanía, como también la estructura del Puente del Piñal para que las cosas se defendieran.
Entonces los rotarios le hicieron esa presencia al presidente Betancur Huertas y el presidente entonces empezó a tomar medidas sobre el efecto y se trabajó en ello. Sin embargo, esto tampoco se solucionó completamente, pero sí se tomaron algunas medidas que es lo que ha producido algunos cambios, porque junto con ello había un plan grande y era lo que entregaron los rotarios por un proyecto realizado por el ingeniero Roberto Osorio Giraldo. Roberto Osorio Giraldo es un ingeniero caleño, radicado en Buenaventura ya hace 60 años, por decir poquito, unos 60 años, y ha vivido siempre en pro de Buenaventura, en trabajo. Este hombre fue el creador del plan de Agua Dulce. El plan de Agua Dulce es un puerto, el puerto de Agua Dulce. El puerto de Agua Dulce es un sitio donde se proyecta tener, cuando esté en funcionamiento, por lo menos 15.000 empleos directos y unos 20.000 empleos indirectos. Y se localizaría en el estero de Agua Dulce. El estero de Agua Dulce queda a 5 minutos de Buenaventura por el lado norte, avanzando hacia el lado norte también, pero cruzando la bahía en esa parte trasera, en esta parte trasera. En lancha son 5 minutos en lancha, y eso es una milla y media de la distancia que hay. Entonces allá se iría a realizar el puerto. ¿Sobre qué fuentes de agua? Cuando se habla de agua dulce, estamos hablando entonces también... Es mar. ¿Pero por qué se dice? Ya. Las desviaciones de los ríos, ríos que convergen allí. Sí. Pero entonces ese puente, ya hablaremos más adelantito sobre esa estructura. En todo caso, lo que ellos presentaron tuvo el respaldo del alcalde de turno, que era el arquitecto Julio César Correa Lara. Y Julio César Correa Lara también fue respaldado en su deseo por el alcalde Roberto Carabalí Mayarino, que fue el primer alcalde por votación popular que tuvo la ciudad y que por mucho tiempo mantuvo la mayor votación, que fue de 42.000 votos cuando salió. Alguien decía, bueno, pero es que ese récord ya lo tumbaron. Y es cierto, ya lo tumbaron, pero también es cierto que del año 90 al presente han pasado más de 20 años y la población también ha crecido enormemente. Entonces, de esperarse, ¿no? Claro, no se habla en esos casos, para medir la proporción, la importancia, no se refiere uno a la cifra absoluta, sino a la cifra proporcional. Es decir, al universo de votantes que había en la época. Probablemente hubo un alto porcentaje. Sí, señor, cómo no, así es. Sí, entonces, el señalamiento pues que hicieron los rotarios en ese momento causó alarma y algunos, se produjeron algunos correctivos. Pero el plan en sí, siguen veremos. Todavía nuestros políticos no le dan el curso debido. De 1984 pasamos a 1983. El presidente se llamaba Julio Monsalvo, el presidente rotario se llamaba Julio Monsalvo. Decidieron entonces ellos hacerle un homenaje a Monseñor Gerardo Valencia Cano, y para eso crearon el bonito parque que queda al lado de la catedral. Lo hicieron los rotarios y allí pusieron una estatua de cuerpo entero de Monseñor Gerardo Valencia Cano, que recibe visitas a diario por montones. Es muy importante, visible, maestro, hacer claro. Yo creo que tiene mucho sentido hablar de esas cosas en el programa, porque como me pasa a mí, pues le podrá pasar a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Claro, uno va por los lugares de Buenaventura, por sus diferentes escenarios públicos, y ve las cosas, pero no siempre uno se pregunta, bueno, ¿quién la hizo? Uno puede ver la obra, sabemos que es en homenaje a Gerardo Valencia Cano, pero sí, no siempre uno tiene el dato o se acerca a ver si en el mismo monumento está la información, cosas como esas. Me está dando usted cuerda, Gersaín, para mencionar que este es un mal endémico que atraviesa en el mundo, pero el hecho de que en otras partes las cosas estén mal no quiere decir que nosotros nos quedemos conformes con ella. En Buenaventura no hay historia, por ninguna parte se ve. Por ejemplo, ese parque que usted menciona no tiene una ilustración que hable lo que estoy mencionando yo. Aquí ven el Palacio Nacional y entonces le preguntan, ¿y eso quién lo hizo?
no hay placas, y si hay placas son placas mudas, placas que no dicen nada. Por ejemplo, el doctor Bartolo Valencia Ramos acaba de hacer una cosa muy buena, para mí llama a la gratitud, y es que ahora que se restauró el mural Buenaventura 450 años al Cosmos, le han puesto 3 placas sucesivas, pero que dan explicaciones, que lo hicieron los muralistas, y que esto fue en tal fecha. Entonces da una orientación a cualquier persona que curiosamente quiera conocer de esas cosas. Que no nos siga ocurriendo lo que le pasa a Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar que tenemos aquí pegado al CAM, que usted llega allí y tiene 4 caras el pedestal, y ese pedestal es mudo completamente, ni siquiera pues un grafiti para que le digan Simón Bolívar. Si usted no está relacionado con la historia de Colombia, no sospecha quién puede ser, hasta puede confundirlo con Lenin. Alguna cosa así de rara nos puede suceder. No hay historia. Valga la oportunidad, maestro, para en verdad hacer un paréntesis en nuestro programa y hacer un llamado de atención acerca de eso, de las personas responsables. Desde el punto de vista formal, ¿quién sería responsable de esto? Forzosamente, necesariamente la administración municipal, es donde se parte la base, porque no se trata de que el señor alcalde salga a poner la placa, pero sí que le ordene que se haga. Y que le den un resultado, no es solamente que le dé el recado, el mandato al otro, sino que ejecute, deme el resultado de lo que el mandaba hacer. Y se tiene a la vista ese monumento desde una ventana cualquiera del edificio. Hay una cosa que están viendo todos los días. Es que no hay capital, no hay presupuesto, pero resulta que hay presupuesto para otras cosas que uno las considera más banales, más livianas, y no se le da trascendencia a lo que pudiera ser más positivo. Y la inversión para estos casos es mínima. Ya alguna vez mencionaba yo en un programa de estos programas que usted ha desarrollado conmigo, el que en el frente del Pascual de Andagoya hay un obelisco, y ese obelisco tiene 4 caras. La cara que da frente al Colegio Pascual de Andagoya tiene una lectura que dice que es homenaje a Néstor U. Tenorio, es decir, el apellido lo abrevian, ¿no? Urbano lo abrevian con una U, y eso es una cosa incorrecta entre cualquier idioma. Debe ser Néstor Urbano Tenorio, hasta podían abreviar Néstor Urbano T, pero no al revés como está allí. Eso se ha dicho desde que se puso, se viene diciendo, y cambiar esa placa puede costar 200.000 pesos exagerados, lo que costó la construcción de todo el complejo. De todo el complejo, ¿no? Pero pues de todas maneras son 200.000 pesos de nuestra época, y con esos 200.000 pesos se cambia de lejos, pero se corrige un error garrafal. Pero ese error garrafal no lo vienen haciendo solamente los alcaldes del 90 para acá, sino que también lo viene haciendo toda la administración educativa de Colombia, de Buenaventura, especialmente la del Pascual de Andagoya, cuyos alumnos salen y son ponderados porque son hombres capaces, hombres probos, hombres que hacen las cosas bien. Sin embargo, como que nunca han leído ese agravante para la sociedad, algo para corregir. En general, entonces, podemos admitir que sí, en definitiva, no hay un respeto, un cuidado, tanto de nosotros los ciudadanos como de las administraciones, por los pocos monumentos históricos que hay, no. De hecho, no están bien tratados. En otros lugares, pues lo que uno suele observar es que están muy bien decorados, muy bien protegidos de la acción humana, y si algún rasguño hay, se retoca inmediatamente para que haya esa relación como de reverencia, de respeto por la historia y por los que han ganado en la historia un monumento. Yo no quisiera desviarme del propósito del tema que hemos cogido para el día de hoy, pero eso abunda, en nuestra ciudad abunda. Usted ve que aquí tenemos un monumento al ancla, también llamado monumento al trabajador portuario, que queda entre el edificio donde está Confandi y donde están las instalaciones bancarias, que hay un parquecito en medio. Ese parque le dieron nombre. El nombre era Tributo al Trabajador Portuario. Consiste en un ancla, y en esa ancla al pie le pusieron una placa. En la placa refería quiénes fueron los autores de ese monumento. Y los autores de ese monumento ni siquiera lo saben.
son la Cámara de Comercio Local. Eso fue en 1986 y se instaló el 14 de julio de 1986 y el monseñor Heriberto Correa Yepes le correspondió hacer la ceremonia ahí junto con el alcalde Julio César Correa Lara, un arquitecto que tuvimos acá y que acabo de mencionar yo acá. Pero mire usted que se pasa por ahí y no se conoce nada de nada. La otra parte fue la cooperación que hubo de parte de la flota mercante gran colombiana, que fueron los que aportaron esa ancla. Y en esa administración era el gerente de la flota mercante gran colombiana, Rodrigo Carvajal Martínez, un economista. Estas cosas se nos pierden. De allí en ese monumento hubo otros monumentos que sería muy largo de enumerar para decir de cosas que se hicieron allí, de monumentos que hubo y que desaparecieron y que hicieron desastre y medio, pero que esos desastres se quedan sin que a nadie les importe. Se lo tumbaron, bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada. En el Puente del Piñal teníamos una placa que decía que era el primer puente que se había hecho y que estaba ahí el presidente Alberto Lleras Camargo y que estaban los gobernadores que habían pasado en la evolución de los 20 años para hacer la carretera vieja llamada la Simón Bolívar, y esa placa se la robaron o se la desaparecieron en todo caso y nunca ha sido repuesta y a nadie le importa que eso falte. Es más, consideran ridículo que uno esté protestando por eso. Bueno, maestro, pero en medio de todo yo sí lo quiero invitar a que no se sienta preocupado porque en teoría nos estemos saliendo del tema. Pues hay que recordar que estamos de vuelta con la historia. Sí, señor. Y estas sinuosidades, estos vericuetos en la conversación son también representación de lo mismo que ocurre en la historia, entonces hay que ir y volver. De modo que, pues, como estamos de vuelta con la historia, esto tiene sentido. Bien, entonces hablábamos de 1986 cuando se hizo el bonito parque y en 1989 nuevamente los Rotarios, ahí celebraban ellos los 50 años. Al celebrar los 50 años, entregaron a la alcaldía de Roberto Carabalí Mayarino, el proyecto del puerto industrial de Aguadulce, que hablábamos hace un momento, el proyecto industrial de Aguadulce, bajo una carta de intención a la cual en 1992 respaldó el alcalde Edinson Delgado Ruiz, apropiándole logística al más promisorio futuro redentor económico para Buenaventura y para la región del Pacífico, con probables 15.000 empleos directos y 20.000 empleos indirectos, plan creado por el ingeniero Roberto Osorio Giraldo, plan al cual detallo algunos comparativos de exaltar qué significa el que pudiéramos tener ese puerto industrial de Aguadulce. Pues significa, en primer lugar, que la profundidad actual de nuestra bahía con marea baja es de 10 metros. En Aguadulce, al natural, hoy, sin que haya sido dragado jamás, hoy hay profundidades de 11, de 14 y de 18 metros, sin haberle profundizado nada. Y eso lo quiero comprender. Y entonces, ¿dónde está ubicado esa parte de la zona que dice usted tener esa profundidad? Bueno, recordemos que en la bahía, cuando se entra por Buenaventura, estamos ubicados al sur, y que el lado opuesto al norte es precisamente una de las caras que tiene el terminal marítimo. Situados en la parte norte y mirando hacia la bahía, que también hay bahía ya puesto que es circular, la bahía, la isla es redonda, entonces lo que tenemos al frente es Aguadulce, eso queda a 1,5 millas. Hacia adentro, entonces. Hacia adentro, sí señor, hacia el frente, en línea recta. Si usted viaja en una lancha rápida, llega en 5 minutos. En medida es 1,5 millas, es decir, es inmediato, pero está separado, está aislado. Por eso es que Roberto Osorio ha pensado que si allá van los tanques estos de combustible, cualquier conflagración que tuviera que tener no alcanza a lesionar la parte de la isla. ¿Y tiene esa profundidad tan sorprendente, maestro? ¿Eso está estudiado? Sí, señor, está estudiado. Esto que estoy diciendo, pues tengo que tener apoyo, porque yo soy un lego en todas estas cosas, pero tengo que haber mirado a personas que reconozco pues muy capaces, muy hábiles,
para que se pueda decir, de otra manera haría el ridículo. En segundo punto tenemos que el terminal de Buenaventura actual mide 2,5 kilómetros, si usted lo mide en línea derecha. Lineal. ¿no? El lineal. Tiene 2,5 kilómetros, esa es la extensión lineal de ese muelle. Pero la extensión lineal del muelle de Aguadulce será de 15 kilómetros, no 2,5, sino 15 kilómetros, es decir, 6 veces más el tamaño del actual, 6 veces más lo que vamos a tener allá en ese puerto. Tercero, la isla de Cascajal de Buenaventura es una extensión de 500 hectáreas. Lo que es la isla de Cascajal, que son 2,5 kilómetros de ancho por 3 kilómetros de largo, es lo que tiene. Entonces eso nos da 500 hectáreas. La extensión de Aguadulce actual es de 1.600 hectáreas, 1.600 hectáreas, es decir, más del triple de lo que es Buenaventura, pero tendrá una extensión de 5.000 hectáreas, tanto como 10 veces mayor que la isla de Cascajal. Así como está concebido en ese documento. Sí, señor. ¿Y quiénes, además del alcalde de la época, Edinson Delgado, que usted menciona, cree usted que conocen ese documento, o eso en qué anda? Eso anda de tal manera que se considera que el puerto industrial de Aguadulce, igual que los otros puertos que se han venido configurando últimamente en Buenaventura, pues recordemos que hace 10 años atrás no teníamos sino un solo terminal marítimo y que ahora tenemos ya 4 y que hay otros que se están gestando, entre ellos está el de Aguadulce. Para que eso esté gestando, esto que estoy diciendo tiene que ser una realidad, tiene que ser una cosa. Eso está en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Cuarto. Ahora, maestro, frente a ese tema hay un punto que es clave abordarlo y no puede uno dejarlo pasar, y es que muchas personas miran también con recelo esa extensión portuaria, porque parte de esos terrenos han sido habitados tradicionalmente por nativos que finalmente terminan saliendo de allí y no en las mejores condiciones. ¿Cómo lo concibió en su momento el señor Osorio? Hay esto. Resulta que esas tierras están ligeramente pobladas, pero lo están, y uno accede a ella por vía terrestre. Se puede ir a Aguadulce por vía terrestre. Para ello, pasado el estadero de Confamar, que es el kilómetro 15, más adelante hay, avanzando hacia Cali, a mano izquierda una entrada que se llama El Gallinero. Por ahí se conecta uno por vía carreteable hasta llegar a Aguadulce. Eso tiene una extensión de 90 kilómetros. Se puede llegar hasta allá. Y en la senda de ese recorrido uno encuentra de vez en cuando alguna casita. Pero se ha dicho siempre que todo eso se va a respetar y que se está respetando. Es más, para hacer la semicarretera que hay ahora mismo, que es un sendero, para hacerlo ya se tuvo en cuenta eso. Así como se han tenido en cuenta cuando están trabajando ahora entre Buenaventura y Cali por la Cabal Pombo, se están respetando también, que ha habido unos moradores y se respeta esas posiciones. Entonces se considera de que eso está siendo atendido y que se va a llevar a buen efecto. Esa misma carretera nos lleva hasta Huanchaco, es muy extensa, nos lleva hasta Huanchaco, es decir, por la vía terrestre. Recordemos que Buenaventura es 8 kilómetros cuadrados, tiene la isla de Cascajal, o sea, la cabeza, pero el resto todo es continente. Y este Aguadulce está en continente, en el borde del continente, en el borde del continental. Bien, entonces decía que, en cuarto punto, para referir sobre Aguadulce, dice que tendrá allí el ingeniero Roberto Osorio Giraldo, tendrá asiento la metalurgia para el aprovechamiento de la minería, que ahora no explotamos, en cobre, manganeso, diatomita y bauxita especialmente. Dice, bauxita es la materia prima en la producción de aluminio. Y en bauxita, la jurisdicción de Buenaventura posee en reserva sobre un área de más de 1.600 kilómetros cuadrados. Y no se extrañe, porque si bien la isla de Cascajal tiene solamente 8 kilómetros cuadrados, Buenaventura es una territorialidad de 6.078 kilómetros cuadrados. Entre esos 1.078 kilómetros cuadrados,
de Buenaventura hay 1.600 kilómetros cuadrados que son los que bordean con los llamados farallones de Cali. En esos 1.600 kilómetros que son de Buenaventura, jurisdicción de Buenaventura, Buenaventura posee, porque está solamente en el lado de Buenaventura, 375.000 millones, estoy diciendo públicamente, que se me mienta, 375.000 millones de toneladas de bauxita, áreas erróneamente llamadas farallones de Cali, cuando ellos, me refiero a los caleños, en su territorialidad, solo tienen 141 kilómetros. Es decir, de lo que son los farallones, 141 le corresponden a Cali, 110 le corresponden a Jamundí, 140 más le corresponden a Buga, porque nos lo dividimos entre 4, Buenaventura, Jamundí, Dagua y Cali. La extensión total de los farallones es de 2.000 y pico de kilómetros, pero de esos 2.000 y pico de kilómetros, 1.600 son de Buenaventura, y la bauxita toda está en el lado de Buenaventura. Nosotros tenemos pues esa gran cantidad de materia en reserva que podemos aprovechar y sería una gran riqueza para nosotros. Entonces yo digo también que han pasado 5 lustros desde cuando Roberto Osorio planteó todas estas cosas y no se han logrado doblegar la discreción de este rotario genial, como le llamo yo a Roberto Osorio Giraldo. Agua Dulce hoy es, con la inversión extranjera de España y Filipinas, un proceso en vías de realidad. Usted me preguntaba si esto ya está caminando. Sí, señor, está caminando, y así como se anuncian de los otros puertos que se vienen creando aquí en Buenaventura. Recordemos que cuando se habló de que se iba a hacer Tesehuen, a todo el mundo le pareció como raro, ¿no? ¿Y a dónde lo van a hacer si ya no ni siquiera a dónde? Y mire usted que hicieron un terminal similar a lo que es el terminal marítimo acá de Buenaventura que hemos tenido siempre. La misma característica, el mismo pilotaje, la misma capacidad de soporte, la misma capacidad de hondura en sus aguas para la penetración de los navíos, inclusive aún más, porque cuando se hizo el terminal marítimo de Buenaventura, las naves que nos llegaban eran naves de 100 o 150 metros de eslora, o sea, de largo. En cambio, hoy nos están llegando buques de 330 metros de largo, que es tanto como decir poner a lo largo la extensión de un estadio. Sin embargo, maestro, y una vez más acudiendo a esos recovecos de la historia y de la realidad, porque la realidad también es sinuosa, seguimos encontrando la misma paradoja. La infraestructura portuaria y con todo su complejo anexo va en pleno desarrollo, pero la ciudad no ve reflejados esos ingresos y en beneficios no se perciben todavía, maestro. Sí, es una lástima y es algo también pues que nos viene sucediendo consecutivamente, permanentemente. Uno ve que le hacen mejoras, que traen seguros pórticos, que traen tales cosas, pero la ciudad sigue muriéndose. Es más, lo que sí se nota en la ciudad es que cada vez más la población de Buenaventura en la isla está desapareciendo. Está siendo reemplazada solamente por instalaciones que se convierten en puerto, en servicio marítimo exclusivamente. Lo que es la isla, su parte cerebral, está solamente para lo que es la administración. Es decir, de la garganta hacia arriba no hay sino la cosa para mostrar, una carita para mostrar, pero se está desalojando completamente la población, todo el mundo va yendo. Y desde ahí es el centro de operaciones para extraer muchísimas riquezas, pero no se están devolviendo al beneficio del pueblo. Ni hay consideración en el resto del pueblo, porque el resto del pueblo es del puente para acá, como en la canción famosa del puente para allá, ¿no? Sí, no lo hay, no hay compensación de ninguna naturaleza. No hay siquiera vergüenza para hacer el daño. Bueno, y volviendo entonces, estamos ya llegando al final de nuestro programa. ¿Cómo entonces redondeamos los datos acerca del Club Rotario y sus aportes a la ciudad? Hasta ahí hemos logrado explicar todo. Sí, un aporte de las cosas que han hecho. Hay otros clubes muy importantes en nuestra ciudad, como son el Club de Leones, el Club
de la Cámara Junior, hubo también aquí el Club de los Tiburones y otros. Y seguramente el Señor nos ha de permitir la gracia de que podamos abordarlos. Ahora hemos llegado hasta esta parte, como que dice, más atrasito de lo que ha sido el desarrollo del Club Rotario, pero vamos a la parte más inmediata de la historia y sería en el capítulo siguiente en que vamos a tratarlo a profundidad. Bueno, pues sí, estamos llegando al final. Ha sido un gusto, maestro, tenerlo para nuestros televidentes igual. Espero que haya sido de su interés continuar con los temas que hemos venido abordando, haciéndole seguimiento a esto y refrescándole la memoria a aquellos que desde diferentes experiencias y puntos de vista pues conocen o han visto lo que el maestro nos ha relatado. Yo siento una gran complacencia con lo que se está haciendo porque nunca había tenido la ocasión de tener una pantalla o una tribuna desde donde presentar, como se hace aquí, sobre estos detalles que nos conciernen a todos porque son parte de nuestra historia. Es muy triste que uno ande preguntando quién fue mi mamá, quién fue mi papá, quién ha sido mi familia, cómo me voy a defender en la vida, quién sería mi apoyo, de qué manera puedo servirle a alguien. Y reconocer la historia es ese fundamento. Constantemente estamos viendo gente que anda buscando precisamente soluciones a sus cosas. Y en los colegios, en las escuelas, en las universidades, cada vez andan buscando también más apoyo de información histórica. Y lo que nos dicen siempre es que no hay quien dé la mano, no hay quien dé la mano, porque la gente ha pasado 20 veces por el mismo sendero, pero nunca ha visto que allí hay una cosa muy particular. Resulta que a mi casa va con mucha frecuencia estudiantes estudiantes de arquitectura y demás, y les he preguntado sobre si saben en qué kilómetro estamos ubicados y no saben decirlo, y les digo, ¿y ustedes nunca se han fijado que Buenaventura a lo largo de su extensión tiene mojones a diestra y siniestra? Y me dicen que es un mojón. Allí comienza la ignorancia, mire usted, no saber qué es un mojón. Entonces yo digo que un mojón es una estaca, y que una estaca es el mismo palito que pone cualquier persona cuando hace una invasión para señalar la territorialidad que él dice pues que va a ser suya, y entonces hace unos puntos y esos puntos los une con un cablecito o con un alambrado, alguna cosa, y eso forma su cerco. Entonces esas estacas son los mojones, y los mojones nos determinan. Y Buenaventura está señalizado desde el kilómetro cero hasta el infinito, o sea, hasta llegar a Cali, a diestra y siniestra. Digo a diestra y siniestra porque enfrentados uno con otro, los mojones, el uno por la derecha y el otro por la izquierda, le dan la misma territorialidad, y entonces le dicen a usted por dónde va, por hasta dónde ha llegado. Y son una guía. Son una guía. Que debemos aprender y conocer. Elemental, pero no. Maestro, pues yo también quiero decirle que naturalmente es evidente, y los primeros en darse cuenta son los televidentes, que usted con su aporte generoso pues enriquece y le da altura a la programación de Yubarta Televisión, nos hace un honor muy grande y nos contribuye a que le presentemos a los televidentes de Buenaventura pues la programación con el cariño y el respeto que siempre hemos querido ofrecerles. Muchísimas gracias. Buenaventura sigue adoleciendo de muchísimas cosas, pero yo insisto en decir también que de las grandes cosas que nos han sucedido últimamente en Buenaventura es la llegada de Yubarta. Es una tribuna que contribuye para que socialicemos, que nos acerquemos cada vez más y mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Les agradecemos infinitamente y los invitamos a continuar con la programación de Yubarta Televisión y a estar pendientes de nosotros en nuestro próximo programa acá en De Vuelta con la Historia.